¿qué tal? Soy Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de entrevistas denominado Voces Fundadoras. Y el día de hoy es un gusto que tenemos como un gran invitado al doctor Marco Baños, quien es ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias por seguirnos y empezamos la entrevista. Hola, muy buenas tardes. Soy Marco Antonio Baños Martínez. Soy un ex consejero del Instituto Nacional Electoral y tengo una trayectoria de poco más de 40 años en los temas electorales. En el IFE-INE tuve 2 etapas, primero en las áreas ejecutivas por un espacio de 14 años donde llegué a ser director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral y posteriormente 6 años con la presidencia de Leonardo Valdés como consejero electoral del IFE y con la presidencia de Lorenzo Córdoba como consejero del Instituto Nacional Electoral. Me he mantenido también en los temas político-electorales de nuestro país desde abril de 2020 que concluí mis actividades y muy encantado de estar hoy atendiendo una generosísima invitación de Gaby Rubalcaba que, como ustedes saben, dirige una de las escuelas de capacitación electoral más importantes, si no es que la más importante del país. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, querido Marco, por estar con nosotros. De verdad es un honor tenerte y poderte entrevistar en este programa de Voces Fundadoras. Es muy importante para nosotros poder platicar contigo. Y si me lo permites, pues te voy a hacer la primera pregunta. Quiero preguntarte, ¿en qué momento te involucraste en la materia electoral? Pues mira, como ocurre en muchas cosas de la vida, fue un tema absolutamente circunstancial. Cuando empecé a trabajar en los temas electorales, que fue en el año de 89 exactamente, estaba concluyendo la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana. Venía de haber estado trabajando para el CREA, que era el Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud, y venía también de haber ganado algunos concursos nacionales de ensayo político como un joven pues inquieto que participaba en estas cuestiones. Fui a la Dirección General de Desarrollo Político a pedir trabajo, era una dirección recién formada y la dirigía Arturo Núñez Jiménez, que es un personaje, como tú sabes, muy importante en el ámbito electoral. Él fue el primer director de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y tuvo a su cargo en ese periodo de 1989 y 1990 la coordinación de los trabajos de la reforma político-electoral que le dieron origen al Instituto Federal Electoral y que transformaron el Tribunal de lo Contencioso Electoral, creado, como tú sabes, en la Ley Electoral del 86-87, en el Tribunal Federal Electoral con el COFIPE de agosto de 1990. Así que me incorporé a esas actividades. El Instituto Federal Electoral se instaló formalmente el 11 de octubre de 1990 y bueno, en esa etapa tenía mucha inquietud por conocer el trabajo ya de lo que es la parte profesional, operativa, logística de una elección, así que me separé de las actividades de la Dirección General de Desarrollo Político y me fui a trabajar al recién formado IFE, así que soy orgullosamente de los fundadores del Instituto Federal Electoral, con la primera dirección general que le tocó a don Emilio Chuaifet, tú lo debes recordar. Estuvimos ahí en el primer proceso que organizó el IFE y debo decirte que fue un momento de la historia política de nuestro país muy relevante porque si lo vemos en perspectiva, si el IFE se instala formalmente el 11 de octubre de 1990, pues habían apenas transcurrido 2 meses después de la promulgación de la ley electoral, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y estábamos exactamente a 2 meses del inicio del primer proceso electoral. Así que el proceso electoral de 1991 se organizó en forma simultánea a la instalación del INE a nivel nacional. Obviamente las áreas centrales y toda la estructura desconcentrada que tiene desde entonces. Y bueno, pues ese es el origen. La verdad es que fue muy circunstancial y haber empezado a trabajar como miembro fundador de esa institución. Y luego después pues quedarme una temporada larguísima de la que todavía no me puedo separar, Gaby, por cierto. Qué bueno, qué interesante, querido Marco. Y bueno, pues, ¿qué estaba pasando en el país en ese momento que te involucraste en la materia electoral?
Bueno, es una pregunta muy relevante porque mira, nosotros veníamos de la organización de las elecciones del 88, un proceso electoral muy controvertido, donde el triunfo del presidente Carlos Salinas de Gortari había tenido muchos cuestionamientos, donde Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y muchas otras personalidades habían hecho esta importantísima separación del partido hegemónico del PRI y habían constituido lo que fue la simiente que dio origen al Partido de la Revolución Democrática, una fuerza política de izquierda muy fuerte, surgida de esa escisión del PRI durante el año de 1988. El tema es que Salinas gana las elecciones, pero hay toda una discusión en torno a la legalidad, a la legitimidad de los resultados de esa elección. Y como Salinas lo sabía, cuando él toma protesta como presidente de la República, convoca a varios acuerdos nacionales, entre ellos uno al que él denominó Acuerdo Nacional para la Ampliación de la Vida Democrática. Y dice en la toma de protesta al presentar ese acuerdo que se requería una profunda reforma electoral donde las normas electorales tendrían el grado de profundidad que diera el consenso entre los partidos políticos. Y se inaugura una gran etapa para la vida democrática en nuestro país, porque a partir de ese momento las reformas electorales, es decir, la definición de las reglas del juego, se han venido dando en un esquema de consenso con las fuerzas políticas. Quizá visto en perspectiva, la razón por la cual no transitó la reforma propuesta por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador se haya debido a que no había condiciones suficientes para un consenso entre todas las fuerzas políticas, como ha sido la tradición en esta materia en los últimos 35 años. Muy bien. ¿Qué te tocó vivir y cómo consideras que fuiste parte de la construcción de la democracia? Es un tema importante. Yo creo que aparte de estas cuestiones que comentaba, pues hay un despertar de la ciudadanía mexicana, hay una ampliación sistemática de la información, que luego después decantó también en la reforma para establecer todo el andamiaje institucional y procedimental para el acceso a la información pública y las instituciones que lo regulan. Y creo fundamentalmente que tuve la oportunidad de construir, de apoyar, no de construir, sino de apoyar la construcción de una institución que ha sido, junto con el Tribunal Electoral, clave para el fortalecimiento de nuestra democracia en nuestro país. Dentro de las actividades que te podría decir que recuerdo con mucho afecto haber podido apoyar fue que primero me tocó apoyar la coordinación, la instalación de los órganos locales y distritales del INE, las juntas locales y distritales, que me tocó también, Gaby, apoyar la conformación del servicio civil de carrera de la institución, es decir, el núcleo de personas profesionales que atienden las elecciones en este país. Y una cosa que ha pasado muy de largo, donde a veces los analistas no se detienen, entre ellos me considero ser culpable también, pero mira, el proceso del 94 es un proceso electoral muy importante, entre otras razones porque la parte técnica de las elecciones adquiere una, digamos, profesionalización verdaderamente importante, y porque además se construyen muchos candados de confianza que siguen vigentes muchos años después. Te citaría, por ejemplo, que es la primera elección donde hay un PREP con las características que tiene actualmente. Te citaría que hay una doble insaculación en la integración de casillas. Pero un detalle que es muy importante, la boleta con talón foliado para el ejercicio de nuestros derechos viene de las elecciones del año de 1994, y como director en ese momento del área de documentación electoral del INE, pues me tocó presentar los primeros bosquejos, diseños de la boleta con el talón foliado. También me tocó los modelos de las urnas, pues casi en las características que están ahora. Me tocó el cancelo elemento modular, y un tema que fue la discusión de patria o muerte en las elecciones del 94, que fue lo de la tinta indeleble. Había una postura irreductible del PRD
respecto a que si no tenías una tinta realmente indeleble, entonces no podía haber confianza en el desahogo de las elecciones. Esa tinta, un día te platicaré con detalle la historia, pero resumidamente se le pidió a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional una propuesta, se le había pedido también a la Facultad de Química y a muchas otras empresas e instituciones que trabajan con tintes de piel, pues una propuesta, pero fue finalmente la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico quien diseñó esa fórmula que se usó por primera vez en 1994 y que ahora pues se ha exportado a muchas selecciones en el mundo, pero estos temas están ahí. También te diría que digamos, los esquemas de promoción de la ciudadanía, de la construcción de los valores, tienen un auge muy importante en ese periodo. Así que en todas esas cuestiones me ha tocado la fortuna de estar y quizás cierre también diciéndote que fue un motivo de mucho orgullo haber participado en el diseño de la primera página de Internet del Instituto Federal Electoral. Entonces, fui director del secretariado también un periodo y entonces fue cuando colocamos todos los acuerdos y resoluciones para una consulta del público completamente abierta. Claro que esa primera página pues hoy ha sido superada con creces porque la tecnología, porque hay gente mucho más capacitada para poder hacerlo, pero pues, si nosotros somos atentos, hoy por ejemplo para encontrar una sentencia del Tribunal Electoral, bastaría con insertar en Google el número del expediente y lo encuentras en 2 segundos, aparece en automático. Todas estas cosas que vemos que ahora son muy normales, muy naturales, tienen detrás un trabajo muy importante en lo que fue el INE. Pues a mí me tocó ser parte de esa primera edición de esos productos. Muy interesante, una gran trayectoria. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad que consideras de nuestro sistema democrático actual? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que el sistema democrático mexicano atraviesa por una encrucijada importante. Hemos, por la vía del voto popular, logrado tener elecciones creíbles, hemos logrado generar condiciones para poder erradicar las prácticas del fraude electoral y hemos, por supuesto, logrado madurar a 2 instituciones que son muy importantes en la vida electoral de nuestro país. Una, la autoridad administrativa, la que hace las elecciones, otra, la que lleva el control constitucional de los procesos electorales, que es el tribunal, tiene el control de la legalidad, etcétera. Pero hay una parte en la que me parece que no hemos logrado trabajar suficientemente y que no es necesariamente responsabilidad de las autoridades electorales, que tiene que ver con la responsabilidad pública y con la ética pública con la que los actores políticos deben conducirse. Y yo creo que teniendo reglas que han sido construidas de buena fe para ser respetadas, por ejemplo, la no intervención de los servidores públicos en las elecciones, que data de la reforma del 2007 y que, por supuesto, establece un marco que no deberían rebasar los servidores públicos para no intervenir indebidamente en las elecciones. Es un tema que hoy día está muy vivo en la discusión. Claro que hay muchos criterios que se han establecido desde el Tribunal Electoral y desde el propio INE, pero me parece que ahí nos falta todavía una parte y que eso implica un reto importante para la actual democracia. Otro tema, Gaby, me parece que está en un asunto que es muy lamentable, que tampoco tiene que ver con responsabilidades específicas de los organismos electorales, pero que es el relativo al asunto de la intervención del crimen organizado. Me parece que este es un periodo en el cual están más visibles que nunca las regiones del país donde grupos delincuenciales controlan, donde han lastimado el patrimonio y la vida personal, familiar de muchísimos ciudadanos, de muchísimas personas. Tú te citarías Zacatecas, Michoacán, partes de Chiapas, Guerrero, en fin, y que además en los últimos meses, años, pues ha ocurrido una situación que no se veía en el país, que es una especie como de reto de estos grupos a la autoridad del Estado. Y esa parte sí implica también un reto muy importante para la democracia mexicana. Quizá también citaría que advierto que hemos como ciudadanía ido normalizando ciertas cuestiones que no deben necesariamente de formar parte de nuestra cultura política democrática. Hace unos días escuchaba un reporte de una periodista
que hizo un ejercicio con el público que la escucha, sobre todo porque su programa es un programa dirigido a gente joven. Entonces le preguntaba a jóvenes universitarios, 20, 21 años, que si estarían dispuestos, por ejemplo, a vender el voto. Y los jóvenes contestaban que sí. Y esto es realmente lamentable. Incluso la periodista les preguntaba, oiga, ¿cuánto cobraría por el voto? Y entonces unos decían 1,000 pesos, 500 pesos, 1,500 pesos. Entonces ese tema sí me parece que nos debe llevar a una reflexión como exintegrantes o ustedes como integrantes de los organismos electorales. Creo que tendríamos que replantearnos estos nuevos elementos de la realidad mexicana, para ver cómo introyectamos valores, cómo reforzamos conductas que sean proclives a la democracia, o incluso tomando en cuenta pues algunas encuestas que se hicieron recientemente y que tú recordarás, Gaby. Hubo un porcentaje grande de personas que dijeron que preferirían un sistema de carácter autocrático más que uno de carácter democrático. Entonces, nuestra democracia en la parte político-electoral atraviesa por muchos retos. En la parte económica y social, pues igual tenemos muchos déficits cuya atención corresponde esencialmente a los gobiernos en los diversos niveles. Pero sí es un tema que debe llevar a una reflexión importante, donde creo que las autoridades electorales, aquí sí el INE, aquí sí el Tribunal Electoral, pues deben dar golpes de autoridad para buscar, en la medida de lo posible, impedir que algunas de estas cuestiones afecten de manera irremediable a nuestra democracia y particularmente a las elecciones que tenemos en curso. Perfecto. Y si en tus manos estuviera una reforma, ¿qué propondrías? Bueno, este es un buen tema también. Se intentó por parte del presidente López Obrador hacer una reforma en el ámbito constitucional, otra en el ámbito legal, pero las dos, como señalaba yo al principio, eran propuestas que no tenían, considerada la posibilidad de establecer un esquema de negociación entre todas las fuerzas políticas. Tampoco se consideraron los diagnósticos de las autoridades electorales. En materia jurisdiccional, pues no se tomaron en cuenta las propuestas del tribunal para modificar, en dado caso, el sistema de medios de impugnación. En la parte administrativa tampoco se tomaron en cuenta las propuestas que sí aparecieron del INE para hacer ciertos cambios con ciertas características. No hubo esa parte, me parece a mí que está ahí, pero si esto atravesara por una decisión unipersonal y yo fuera en un mundo ideal el responsable de hacer esa ley, pues sí buscaría primero modificar las características de un modelo que se ha vuelto muy rígido. La forma en que ha empezado este proceso electoral no tiene nada que ver con lo que establece la ley electoral. Tú tenías plazos específicos para arrancar el proceso electoral y tenías dentro de ese proceso periodos para las precampañas, para las campañas, etcétera. Claro que los has cumplido en una parte formal, pero por ejemplo las precampañas fueron muy anticipadas y hay que decirlo con claridad, tanto la de la alianza oficialista, la de Morena, con el Verde y con el PT, como la de la alianza opositora del PAN, PRI, PRD, que también con matices, con diferencias importantes en los montos de dinero, en las características y en la durabilidad de las movilizaciones, sí, pero de todas maneras las dos fueron precampañas adelantadas frente al proceso electoral. Creo que tenemos que adaptar la norma a una realidad que ya no existe. Creo también habrá que revisar algunas cuestiones para evitar que sucedan cosas como las que está resolviendo el INE y como las que está en este momento resolviendo el tribunal. ¿Cómo es posible que partidos políticos, después de que en 2014 estableció la paridad en todo, después de que en el 2019 se reforzó con la reforma constitucional justo esto de la paridad en todo y la postulación, por supuesto, al 50%, pues tengamos partidos que no cumplen con las candidaturas en 50-50 como ordena la Constitución? Y también me llamó mucho la atención que algunos funcionarios públicos, el caso concreto de Morelos, donde el gobernador está en funciones, pero al mismo tiempo ya está registrado como candidato a una diputación de representación proporcional, no se quiera separar del encargo. Tuvo que tener una sesión recientemente en la Sala Superior para decirle, usted se tiene que quitar de ahí, se tiene que ir, porque hay estas disposiciones que está violentando. Todas esas cosas que de manera muy coloquial estoy mencionando, nos aluden, Gaby, a que tenemos un modelo que está rebasado.
un modelo que necesita ser revisado y ajustado a la realidad de nuestro país. Quizá también este modelo de radio y televisión que nos ha llevado a tener, ahora ha dicho el INE que serán alrededor de 57 millones de spots desde el día que empezaron las precampañas hasta la jornada electoral, es una cuestión que tiene que ser analizada para ver, primero, si este spoteo al que es sometido la ciudadanía sigue siendo realmente frente a las redes sociales la cobertura y la libertad que tienen las redes sociales, si este modelo de radio y televisión sigue siendo eficaz para posicionar a los partidos. Si no es así, pues entonces tendríamos que entender que tenemos que modificarlo, que hay otros mecanismos que tendrían que ser analizados y que tendrían que ser vistos a la luz de lo que se requiere para poder posicionar de mejor manera los mensajes de los partidos políticos, pero en igualdad de condiciones y con mucha equidad. Creo que hay muchas cosas que hacer y cierro ahí ese apartado diciéndote una cosa, Gaby. A mí me parece fundamental un tema que ha pasado también de largo, pero creo que llegó el momento en que los partidos políticos se democraticen en su vida interna. Basta de que los mismos grupos de personas se mantengan por 2 o 3 décadas en las dirigencias de los partidos. Basta que no se tome en consideración a la ciudadanía para hacer cumplimiento de un mandato que está en el 41, porque el 41 constitucional dice claramente que deben ser instancias que permitan el acceso de la ciudadanía a los cargos de elección popular. Yo quiero ver a la luz de lo que pasa con las listas de RP, si eso funciona o no funciona, pero sí son temas que nos deben llevar a una reflexión que también atienda el problema de los costos de las elecciones. Por lo demás, me parece que tendrá que venir, pero tendrá que venir una reforma, insisto, que esté apoyada con el consenso de todas las fuerzas políticas, que sea inclusiva y que además tome en cuenta pues, lo que saben las autoridades electorales. ¿Quién le va a enseñar al Tribunal Electoral qué mejoras hacerle al sistema de medios de impugnación? ¿O quién le va a enseñar al INE cómo hacer las elecciones? Yo pienso que eso sería muy importante, que le bajaran un poquito al tono y a esta confronta que no ha ayudado mucho en el país, para poder tener un marco electoral mucho más adecuado a la realidad que estamos viviendo hoy día. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, finalmente te quiero preguntar, ¿cuál es tu percepción de las instituciones electorales en este momento? Yo creo que son autoridades electorales en asedio, son autoridades que están sometidas a muchas presiones externas, que provienen, yo sí lo voy a decir con claridad, del gobierno federal esencialmente, que procuran tener un desempeño en el marco de la Constitución y de la ley, que para ciertas cosas tienen márgenes muy pequeños de movimiento. Por ejemplo, ¿qué haces tú cuando hay más de 35 acuerdos de medidas cautelares y sentencias emitidas por el tribunal y por el INE, donde le ordenan al presidente que no intervenga, y él sistemáticamente lo hace? Y no solamente eso, sino que se burla y toma las decisiones para continuar en su violación sistemática con las normas. Pero todo eso ha generado muchas tensiones a las autoridades electorales, y yo creo que es momento también en el cual las autoridades electorales, los consejeros y consejeras por un lado, las magistradas y magistrados por el otro, pues asuman con absoluta valentía el rol que les corresponde, y que además se hagan cargo de que van a tener que arbitrar un cierre de campañas verdaderamente complicado, una jornada electoral que ojalá que no se vea rebasada por los problemas de la inseguridad pública, pero que además requiere de que nuestras autoridades pues se conviertan en eso, en el mejor garante, y se mantengan, lo voy a decir más preciso, se mantengan como el mejor garante que han tenido los procesos electorales en México, y que han permitido no solamente confiabilidad, sino también autenticidad e integridad de los procesos comiciales en nuestro país. Muchísimas gracias, estimado Marco, por estar con nosotros en esta entrevista de Voces Fundadoras. Muchas gracias, Gaby, un honor estar en esta importantísima escuela, y felicitarte porque de verdad soy un fan del trabajo que se ha hecho en esta escuela, y particularmente una escuela auspiciada por el Tribunal Electoral, para bien de todos los profesionales de los temas electorales de nuestro país. Muchísimas gracias.